Olá, boa tarde. Bem-vindos à Cátedra Design Arte e Ciência. Vamos dar início às atividades que neste semestre apresenta o tema Paisagens Híbridas, uma noção que se baseia na integração de ecologias ambientais e digitais para atribuir diversos sentidos à habitabilidade das paisagens a partir da memória como ação coletiva, em um presente contínuo, interativo e participativo, permitindo assim a consolidação de redes e novas interrelações que abordam a solução dos problemas locais dentro do entendimento de suas relações e complexidades. Gostaríamos de agradecer ao apoio e a presença do nosso reitor, o reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, professor José Carlos de Souza Júnior, agradecer a presença do nosso pró-reitor acadêmico, professor Marcelo Nitz, também pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, agradecer ao Instituto que novamente está sediando a cátedra, que também contou com uma equipe de alunos na produção dessa nova atividade, e a coordenação do curso de design, o professor Everaldo Pereira. Todos juntos, colaborativamente, organizamos o evento junto com os nossos parceiros. Agradecer as parcerias institucionais que consolidam este encontro, professor Dr. Felipe London, da Universidade Jorge Tadeu Lozano, professor Martin Groisman, da Universidade de Buenos Aires, professor Daniel Cruz, da Universidade do Chile, professora Tânia Edo, da Universidade Nacional Autônoma do México, e o professor Cleomar Rocha, da Universidade Federal de Goiás, e que também está à frente do Media Lab BR. Bem, a coordenação da cátedra acontece no Brasil através da rede Media Lab BR, sediada no Instituto Mauá de Tecnologia. Integram essa rede a UFG, com o professor Cleomar Rocha, a Mauá, que eu estou representando, com o Media Lab Mauá, a Media Lab Unifespa, com o Teófilo Augusto da Silva, o Media Lab UNB, com Antenor Ferreira Correia e doutora Suzete Venturelli, o Media Lab PUC Campinas, com a doutora Luísa Paraguai, o Media Lab Unicamp, nós temos 3 novos integrantes da rede Media Lab BR, Então, agora a Unicamp, com o doutor Hermes Renato e o Debran, a Media Lab Unesp, com a doutora Regilene Sarzi Ribeiro, e a Media Lab UFMT, com Renan Vinícius Aranha. Então, a rede cresce, novamente. Agradecer também à professora Silvia Buigrado Guzmán, da Faculdade de Artes e Desenho, da Universidade Jorge Tadeu Lozano, que tem colaborado com essa coordenação brasileira. Eu passo a palavra agora para o professor Dr. Cleomar Rocha, para dar início às atividades. Muchas gracias, profesora Águida. Un gusto tenerlos a todos acá una vez más en un nuevo ciclo de nuestra Cátedra de Desenho, Arte e Ciência. É um prazer enorme para o Brasil estar sediando uma vez mais um novo ciclo de nossa cátedra, que reúne, como já apresentado por professora Águida, universidades do México, Colômbia, Argentina, Chile e Brasil. E neste ciclo de 2024, nós temos como tema paisagens híbridas, que discutirá ao longo das próximas semanas exatamente essa configuração de novas condições específicas de paisagens. Não só o que o professor Marcelo Nitz já tem aqui nessa paisagem híbrida e constante, mas essas configurações de linguagens, de visualidades, de confluências de desenho, arte e tecnologia, que faz com que tenhamos um uníssono, um tema que nos articula nesse início de um novo ano. Me gostaria de fazer un saludo especial al profesor Felipe César Lodoño, que está aquí con nosotros. Felipe es un
una persona muy próxima que estamos trabajando hasta algunos años y que juntos con Tania Edo desde México, Daniel Cruz desde la Universidad de Chile y profesor Martín Grossman desde la Universidad de Buenos Aires, hacíamos la cátedra que hace creo que 2 años tenemos una brillante conducción por Silvia, que acá está con nosotros. Muchísimas gracias, Silvia. Desde el último semestre tenemos la condición de organizadora local en Brasil, a profesora Águida Carvalho, desde el del Instituto Mauá de Tecnología. Entonces, un gusto tenerlos a todos. Tenemos acá a casi 80 personas que nos acompañan de varias partes del mundo, no solamente de Latinoamérica, pero también de Europa, de Canadá. Entonces, creo que es un finalizador de un semestre muy productivo. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos una vez más a nuestra cátedra de Desenho, Arte e Ciência. Águida? Obrigada, Cleomar. Com a palavra, o professor, pró-reitor Marcelo Nitz, pró-reitor do Instituto Mauá de Tecnologia. Obrigado, professora Águida, professor Cleomar. Por intermédio de vocês, cumprimento todos os colegas organizadores da cátedra. Cumprimento em especial os alunos, né, que vieram aqui acompanhar, prestigiar esse trabalho, um trabalho colaborativo, internacional, e que a gente tem o maior prazer de apoiar. É um tema bastante desafiador, um tema amplo e um tema atual. Então, tenho certeza que vocês, com esse trabalho colaborativo, estão dando uma grande contribuição aí para a formação dos nossos jovens e para o avanço do design. Muito obrigado. Obrigada, professor. Professor doutor Felipe César Londono, da Universidade Jorge Tadeu Lozano. Muchas gracias, profesora Agda. Un saludo muy, muy especial. Me complace mucho en verlos otra vez reunidos en este espacio. A Cleomar, un saludo muy, muy especial. Y a todas las personas que nos acompañan del Instituto Mauá y de las otras instituciones. Es un honor para la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia continuar en este proceso, en este enlace con las instituciones en Brasil y además con el consorcio, como lo llamamos así, en diseño, arte y ciencia con las otras universidades que ustedes han mencionado. Yo debo decir que me encuentro en mi despacho en la Vicerrectoría Académica, precisamente con el profesor Isaac Diner, uno de los colegas con quienes impulsamos también desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano esta red en conjunto con los aliados latinoamericanos, pero además también, y un tema para nosotros muy importante, pues el doctorado en diseño, arte y ciencia, que contamos, por supuesto, con esta red internacional tan importante para profundizar, debatir sobre las diferentes temáticas este año y otra vez también, como lo han mencionado, con la coordinación o bajo la coordinación de nuestra profesora Silvia Buitrago, toda una serie de actividades que enriquecen esta cátedra a través de redes latinoamericanas como Red Cat Sur, ¿no? Con las cuales vamos a llevar a cabo diferentes acciones, con nuevas alianzas, con investigadoras, investigadores, también con alianzas como las que tenemos con el profesor Ricardo Alfarra en Montreal, con el profesor Roger Malina, desde la Universidad de Texas, bueno, muchas otras alianzas que hacen posible el que precisamente podamos continuar estos diálogos. Vamos a tener podcast, vamos a tener publicaciones
físicas como resumen de todos los debates que se lleven a cabo alrededor de esta cátedra. Entonces, un honor, repito, el poder estar aquí participando. Estaremos muy atentos de las sesiones. Nuevamente, muchas gracias por continuar en este esfuerzo, por continuar debatiendo sobre el diseño, el arte y la ciencia. Muitas graças, Felipe. Chamar o nosso reitor, reitor do Instituto Mauá de Tecnologia, o professor José Carlos de Souza Júnior. Obrigado, Águida. Prazer estar com os colegas aqui, na pessoa da professora Águida, do Cleomar, da Silvia, do Felipe. Cumprimento a todos os que organizam esse evento. Uma saudação muito especial aos alunos que estão aqui acompanhando. Acho que eles são a nossa principal função de estar aqui, né? Uma parabenização também pelo tema escolhido. Acho que o tema é muito rico, como foi nas vezes passadas também. E o que me agradou muito, que me deixou muito feliz, é ver como está crescendo esse movimento, né? Como o Cleomar listou, depois a Águida também, que nós estamos aumentando o número de instituições que querem colaborar, como o Felipe também bem colocou, né? Acho que dessa colaboração é que a gente vai conseguir criar alguma coisa realmente diferente. Nós, que somos uma instituição que tem tecnologia no nome, né? Instituto Mauá de Tecnologia, eu posso testemunhar que nós somos muito positivamente impactados quando o design entrou para a gente aqui, né? Quando o design veio para a instituição, ele trouxe um ar completamente diferente e acho que os dois lados ganharam, tanto o pessoal de design ganhou ao viver mais perto da tecnologia, como principalmente o pessoal da tecnologia começou a entender melhor o que é desenho, o que é arte. Então fica aqui minhas felicitações pelo trabalho que o grupo faz e, dependendo da reitoria da Mauá, vocês sempre contarão com o nosso apoio. Muito obrigado, um excelente evento a todos. Muito obrigada, professor. Eu vou passar agora para a minha companheira querida, que atua comigo, né, distante, né, nunca nos vimos presencialmente, a professora Silvia Guzmán, que vai coordenar a nossa palestra inaugural, junto com o professor Pablo. Profesora Silvia Buitrago Guzmán. Muchas gracias, querida Agda. Y bueno, entonces les damos la bienvenida a esta nueva edición de la Cátedra DAC. La Cátedra DAC está desde el año 2021 y hemos procurado ofrecer a toda la comunidad unas discusiones diversas pues, sobre la relación entre diseño, arte y ciencia. Como bien lo mencionaba el profesor Cleomar, desde hace un año tenemos este fructífero matrimonio con el Media Lab Brasil, que nos ha permitido convocar a otro tipo de temáticas y a, ojalá, generar diálogos muchísimo más complejos alrededor de la intersección entre diseño, arte y ciencia. Como bien lo decían, el tema que nos congrega este semestre es los paisajes híbridos. Nos estamos soportando en todo lo que nos aporta la ecología ambiental, pero también la ecología digital, para pensarse la habitabilidad de maneras otras, donde la memoria juega un papel importante. Y en ese sentido, para mí es un gusto contar con el apoyo este semestre de los profesores Pablo Gómez y la profesora Diana Casteblanco, que van a acompañarme en el desarrollo de las sesiones. Y le quiero dar la palabra a mi compañero Pablo porque la temática del día de hoy, marginalidad urbana y territorio, sé que tiene bastante relación con lo que trabaja el profesor y por esa razón también el invitado que se ha gestionado. Entonces, Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Buenas tardes a todos. Yo me voy a ocupar de hacer la presentación de la persona que va a dar la charla central, que se llama Sori Alexander Morales Fernández. Sori es un arquitecto con una destacada trayectoria académica y profesional. Es doctor en estudios territoriales de la Universidad de Caldas Manizales, Colombia. Formación obtenida como becario del proyecto Innovación Acción Cauca. Su investigación, de hecho, se enfocó en categorías relacionadas con la ciudad, lo oculto, la marginalidad urbana, el ordenamiento territorial y el territorio.
La estancia doctoral la realizó en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile en Santiago, Chile. También es magíster en educación y especialista en paisajismo de la Universidad del Valle. Ha recibido varios reconocimientos por su labor, destacándose como el más relevante el ser ganador en la 28ª Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo del 2022 en Colombia, en la categoría de Investigación, Teoría y Crítica, Premio Carlos Martínez Jiménez. Sori es profesor e investigador del programa de Arquitectura, Departamento de Construcción de la Universidad del Cauca, donde se desempeña en áreas relacionadas con el diseño urbano, regional, diseño de equipamientos y planificación territorial. Sus publicaciones se centran en temas relacionados con el análisis crítico de la ciudad, el espacio público y los retos a los que se enfrenta el ordenamiento territorial, al igual que la relevancia de las sociedades en movimiento en la construcción de la ciudad. El título de la charla se denomina La ciudad oculta, la marginalidad urbana como reto en el ordenamiento territorial de la ciudad señorial de Popayán, Colombia. Entonces, Sori, te cedo la palabra, bienvenido. Buenas tardes. ¿Me confirmas, Pablo, que me escucha? Estamos muy bien. Sí, Se te escucha muy bien. Sí. Perfecto. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer por la invitación, agradecerles. Sori, Creo que perdimos a Sori. ¿Me te confirma? perdimos. Sí, te perdimos un momento, pero ya estás acá otra vez. Ok. Agradecerles de manera especial a la profesora Silvia, al profesor Pablo, por la invitación. Creo que pues es una oportunidad maravillosa de poder socializar y dar a conocer algunos resultados obtenidos a través de la formación doctoral en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, acá en Colombia, y poder también dar a conocer unos puntos de vista, haber podido tomarle el pulso a la ciudad señorial de Popayán, acá en Colombia, que es la ciudad donde vivo, y que pues se convirtió, como lo dice el arquitecto Juan Carlos Pérgolis, en el territorio de los arraigos, y cómo desde poder tomarle el pulso a esta ciudad colonial nos permite poder abordar unas posturas acerca de su configuración actual, acerca de la diversidad que hoy constituye la ciudad y por supuesto del tema que nos compete, haciendo referencia a la cátedra de manera específica en diseño, arte y ciencia, y también al tema específico de los paisajes híbridos, haciendo acento en lo que mencionaban en la presentación acerca de esa postura, de la importancia de las ecologías ambientales integradas también, ¿cierto?, a esas ecologías digitales y cómo desde nuestro quehacer buscamos aportar precisamente a esos conceptos de habitabilidad y básicamente desde el tema específico a ver esa marginalidad urbana y a poderla abordar en los procesos de ordenamiento territorial de la ciudad. Me voy a permitir compartirles pantalla. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla? Se está bien. ¿Sí? Perfecto. Sí, se está viendo perfecto. Ok, yo le voy a agradecer a Pablo y a Silvia. Lo que pasa es que quedé acá sin poder visualizar, entonces, por favor, cualquier, no sé, inconsistencia que se vea, por favor me lo hacen saber, ¿de acuerdo? Claro que sí.
Ok, perfecto. La charla se denomina La ciudad oculta, desigualdad socioespacial y marginalidad urbana en la ciudad señorial de Popayán, Colombia. Básicamente hace referencia, y lo podemos ver aquí en las imágenes, a la importancia que tiene la ciudad de Popayán como ciudad colonial de Colombia, una ciudad histórica, una ciudad representativa en la historia colombiana, y fundamental en la región suroccidental de nuestro país. Como lo mencionaba hace un momento, también la importancia de poder tomarle el pulso a un apelativo que tiene la ciudad como ciudad oculta, y como ciudad culta, básicamente, haciendo referencia a su legado histórico, religioso y colonial. Este trabajo fue presentado y premiado en la 28 Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo, celebrada en el pasado noviembre del 2022, de la cual pues salimos con el primer lugar de esta categoría. La categoría en la que se presentó el proyecto fue en investigación, teoría y crítica. De manera muy general y para poder dar una introducción, es importante mencionar que el título básicamente busca escudriñar en ese apelativo que tiene la ciudad como culta, un apelativo que ha sido construido desde su imaginario histórico, en el cual la religión, en el cual el poder político, en el cual sus tradiciones ligadas completamente a la cultura colonial se establecieron, y que obviamente establecen un orden no solamente social, sino morfológico en la ciudad. Digamos que este pulso se toma de manera específica y se hace un acento en el hito territorial que fue el terremoto de 1983, y cómo este hito reconfigura la ciudad, básicamente donde se establece un nuevo orden, que es el que vamos a adentrar, un orden social, y que se hace importante abordarlo desde categorías que después del proceso pandémico que vivimos se han acentuado, categorías como el derecho a la ciudad. Una ilustración del maestro Alfonso Espada, es una ilustración del centro, del núcleo. Disculpa, Sí, sorry, qué pena y te interrumpo. Dejamos de ver la presentación. perdón, a ver, voy a mirar qué pasó acá. ¿Me confirmas, por favor, nuevamente? Hasta el momento no se está viendo. No se ¿No se ve. está viendo? A ver, No, sorry, no se está viendo. permítame. Permítame, voy a volver a realizar el proceso, a ver qué pasó. Dale. Ahora sí. ¿Me confirmas que la estamos Sí, sí, viendo sí. nuevamente? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y Ok. ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Es importante poder observar a través de esta imagen el centro de la ciudad, su núcleo duro, la monumentalidad de su arquitectura, la monumentalidad de ese valor colonial representado en una ciudad que jugó un papel importante en la época
histórica, ¿cierto?, que vivió nuestro país. Era una ciudad de paso, ubicada en el suroccidente, la segunda ciudad en importancia después de Santa Fe de Bogotá. Y desde poder abordar el problema urbano territorial, es importante realizar una mirada geohistórica para comprender la desigualdad socioespacial y la marginalidad que hoy constituye su núcleo urbano. Dentro de esas categorías, abordamos inicialmente una mentalidad, ¿cierto?, recreada en la región moral. Esa región moral que se constituye en su núcleo duro, a partir de su núcleo duro, a partir de el trazado, ¿cierto?, urbano a través de la morfología, pero que también esto trascendió a un orden social que estaba sustentado básicamente en la relevancia de ser una ciudad colonial, de ser una ciudad de nobles, de ser una ciudad de artistas, de letrados y de religiosos muy representativas. Esa región moral se constituye y se lleva al orden y a la clasificación social. Es decir, que entre más te alejabas de este núcleo duro, de este centro de la ciudad, entonces se consideraban de una clase más baja, hablando desde el ámbito social. Y me parece importante tomarle el pulso porque al día de hoy, en su imaginario, se sigue hablando de Popayán como ciudad culta. Dentro de los objetivos, y de manera muy general, digamos que se centró en realizar un análisis socio-geohistórico que permitiera estudiar el problema de la desigualdad y la marginalidad urbana expresada en la tensión aún en disputa entre la ciudad tradicional y la dinámica socioespacial oculta. Y dentro de los específicos, pues digamos que podemos adentrar básicamente en a partir de esa metáfora de la ciudad oculta, realizar un análisis crítico, interpretar el rol que desempeñaron los diferentes actores después del terremoto de 1983 e identificar esas expresiones otras que surgen, ¿cierto?, desde la diversidad de la población y de la sociedad que hoy constituye la ciudad. A propósito, es identificar, ¿cierto?, esas expresiones otras, referido a lo que mencionaba el doctor Cleomar cuando hablaba precisamente de esas nuevas condiciones específicas del paisaje que son tan importantes y que para el caso específico de la ciudad de Popayán, pues están muy distantes de esa ciudad monumental y de esa ciudad totalmente blanca. Para contextualizar, la ciudad de Popayán está ubicada en el departamento del Cauca. El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente del país. Es un departamento que tiene grandes potencialidades. Es el departamento donde se divide la cadena montañosa de los Andes y se divide en tres grandes ramales en nuestro país. Se encuentra la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. Esta característica específica nos permite tener un relieve montañoso, un relieve quebrado, que ha influido notoriamente en la diversidad geofísica que tiene el departamento y a la vez esto influye en la pluriculturalidad que se presenta por encontrar poblaciones asentadas desde
Ahora no escuchamos tampoco y se perdió la Sí, sí, se te fue otra vez. Acho que ele caiu. A ver, disculpen, yo voy a cambiar de conexión. Disculpen un momento. Dale. No sé si se está intermitente. Silvia, ¿me confirmas? Se Si te no, para escucha cambiar. bien, el discurso se te escucha perfecto. Las Lo que 9:10. pasa es que de un momento a otro se nos pierde tu imagen Ya, y se desconecta la presentación, voy pero a... son breves segundos. Sí, es un momento. Bueno, vamos a ver. No sé, de pronto, no sé si serán problemas de conexión. De pronto. A ver, de pronto problemas de conexión. ¿Me confirman si ahí estamos viendo pantalla? Sí, señor. Sí. Sí. Perfecto. Les agradezco mucho a Pablo y a Silvia. Entonces, en el departamento del Cauca, como les venía comentando, hay una gran diversidad geofísica y esto nos ha permitido una multiculturalidad que se presenta en nuestro contexto. A pesar de esta gran diversidad, también es un departamento que se ha visto afectado de manera notable por unas problemáticas históricas como la hegemonía del poder tradicional, la presencia de los grupos armados al margen de la ley, la proliferación de cultivos de uso ilícito que han venido creciendo en este territorio, el abandono estatal y pues toda esta serie de problemáticas se ven revertidas en un fenómeno que ha implicado de manera drástica la ciudad de Popayán y es el desplazamiento forzado. Como pueden ver en la imagen, el municipio de Popayán está ubicado en el centro del departamento y está atravesado por la vía panamericana, que es la vía pues, que nos conecta, ¿cierto?, continentalmente y que atraviesa la estructura urbana de la ciudad. Esta es la ciudad de Popayán, este es su perímetro urbano. Podemos ahí tener como referencia la línea roja, que es la que les comentaba hace un momento, es la vía panamericana, y en el círculo central podemos ver lo que es el sector histórico de la ciudad. Podemos observarlo a través de esa retícula en damero, ese orden establecido desde la morfología, establecido desde el orden, ¿cierto?, de las leyes de Indias y de cómo establecer las poblaciones en este contexto. Pueden observar también en el color amarillo, donde se encuentra el número 2, son los lugares que se convirtieron en las unidades socioespaciales de análisis, donde está el color amarillo, donde está el color magenta y donde está el color verde, que son básicamente los lugares perimetrales sobre la margen de la ciudad donde se han establecido, donde se establecieron las comunidades post-terremoto. Hay algo importante dentro del proceso investigativo y es el diseño metodológico. Este diseño metodológico parte básicamente desde poder establecer un modelo de análisis híbrido, un modelo articulado desde dos enfoques. Un primer enfoque humanístico a través de una hermenéutica territorial que nos permitió estudiar la ciudad como experiencia social de la diversidad. Y este enfoque humanístico articulado a una perspectiva dialéctica y multiescalar que desde la geografía crítica nos permitió a través de autores como Harvey y Soja poder estudiar esa ciudad dual, esas acciones contrapuestas que existen en la ciudad, esa ciudad colonial, esa ciudad culta, pero la realidad que se vive
hoy esa desigualdad y esa marginalidad que se presenta. Este modelo se nutre desde métodos cualitativos como la historia de las mentalidades, como el análisis del discurso, que fue muy importante desde la vinculación de diferentes actores, y la exploración que adentramos esta aventura en las técnicas de orden etnográfico. Yo debo mencionar que de base soy arquitecto y no estaba, digamos que, totalmente relacionado con estas técnicas de orden etnográfico, pero que fueron muy importantes en el diseño metodológico. Este modelo híbrido nos permitió plantear unas fases dentro de este diseño metodológico, siguiendo un poco al autor Williams Montoya, desde la geografía crítica también, que nos permite y nos dio luces de cómo poder orientar según los objetivos planteados. Para ello se plantean 4 fases. La primera fase Hola, Sori, volvió a suceder. volvió a pasar. Sí, señor. No, ¿qué está pasando, por Dios? Silvia, En- pode ser que Señora, esteja entrando em descanso de tela, porque ele não, a interação com a tela. no te entendí. Discúlpame. No entendí lo que Quando me dijiste. compartilhar a apresentação, a Sí. apresentação, é importante que ele interaja com a tela porque ela entra em descanso, Ah, porque ele não está perdendo a conexão. Só a tela que ok, descansa. ya te entendí. Ya sí, ya te Orientação entendí. do marketing que está acompanhando. Perfecto. Gracias, Agda. Profesor Sori, lo que nos indica la profesora Agda es de pronto si puedes ir moviendo el cursor, porque Perfecto. de pronto se desactiva y De pasa acuerdo. como a modo reposo y ahí De es cuando acuerdo. perdemos, Perfecto. la conexión. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, Silvia, te agradezco mucho. No, gracias, Agda. Bueno, ¿me confirma, Silvia, que están viendo la presentación? En este momento no. En este momento no. Ahora sí. Perfecto. Entonces, aparecen estas 4 fases que son las que se plantean. La primera, que es la mirada de geohistoria, haciendo referencia básicamente a reconstruir la producción no solo del espacio, sino la producción social. Es decir, cómo se dieron, ¿cierto? Y cómo se formaron los nuevos barrios de la ciudad de Popayán en los sectores periféricos. Una segunda fase relacionada con los conflictos socioespaciales que se ven desde los actores representados en el mismo núcleo duro, relacionados un poco con las ventas informales y con poder conseguir el día a día para su sustento. Una tercera fase relacionada con la cartografía de agentes y de actores urbanos, y una cuarta fase relacionada con las narrativas territoriales de esos actores que se identificaron y que fueron vitales, obviamente, para reconstruir esa producción social del espacio. Dentro de las aproximaciones teóricas han sido y fueron muy importantes para poder estudiar este fenómeno. Autores como José Luis Romero, desde la ciudad occidental y de manera específica adentrando en esas dualidades, ¿cierto? De lo socioespacial, no solamente desde lo morfológico, sino desde esas relaciones sociales. Por supuesto, y desde nuestra apuesta,
ha sido muy importante autores como Henry Lefebvre, desde la producción social del espacio, y desde la profesión fueron muy importantes los aportes del profesor Jacques April, con un texto representativo en nuestro contexto, que es el de la ciudad colombiana, que es todo un estudio de cómo se dan las formaciones no solo espaciales, ¿cierto?, sino morfológicas, sociales en nuestro contexto, y otros autores relacionados de manera específica con el estudio de la ciudad, como el derecho a la ciudad y la justicia espacial, digamos que son conceptos anclados, ¿cierto?, desde esa una perspectiva marxista, si lo llevamos a ese punto, pero que han sido importantes en el reclamo de la ciudad y de la construcción y de la producción del espacio, por ejemplo, que han tenido mucho auge después del momento pandémico vivido. Importante autores desde la historia de las mentalidades y desde cómo poder hacer referencia a esas historias otras que aparecen atrás de la historia oficial y que tienen otras historiografías fundamentales. Una vez más. Uma vez mais. Sí, volvió a suceder, profe. Lo siento, voy a tratar de... No, tranquilo, tranquilo. Não, sem problema, Perdón, tranquilo. un momento, voy a tratar de cambiar de conexión. Está Regáleme, por ótimo. favor, Dale. un momento mientras trato de... Hola Luisa, ¿qué tal? Un gusto verte acá. Bienvenida. Gracias, Cleomar. Obrigada. Profesor Sori, también, si le parece, de pronto me envía la presentación y yo la presento y ahí podemos ir avanzando, pues el profe me va indicando cuándo debo cambiar la imagen y podríamos continuar de esa manera, si le parece. Yo creo que Sori está cambiando de conexión y que por lo tanto no está conectado. Ah, ok. Creo, porque igual, no, está ahí conectado. Sí, es que eso estoy viendo. Sí, creo que estás conectado, pero sí el problema es de inactividad de la pantalla. No creo que el cambio de la Sí, conexión exacto. pase de solución. A ver, ¿me confirman, por favor? Volví, ¿me confirman si me escuchan Volviste. mejor? Sí. Bueno, cambié de conexión y obviamente aquí ya activaré un poco más el cursor y obviamente el tiempo, que lo tengo muy aquí atento. Trataré de ir un poco más rápido. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, perfecto. Bueno, les agradezco mucho y pido excusas por este impasse. No te preocupes. Dos categorías fundamentales, como lo había mencionado, la marginalidad urbana y el hito territorial, básicamente que fue el terremoto, ese terremoto de 1983 que dio origen a los asentamientos en la ciudad de Popayán. Les comentaba que uno de los autores importantes, uno de los autores representativos fue José Luis Romero a través del texto de las culturas urbanas, y aquí aparecen dos conceptos que son claves en este abordaje. Uno es el mundo urbano, básicamente para referirse a la ciudad de Popayán,
pueden verlo en la fotografía, esa ciudad monumental, histórica, pero digamos que toda la vitalidad a través de las personas, de la gente que lo habita. Y el segundo es la figura de la excisión, esa premisa crítica que nos permite hablar de una sociedad en dos estilos de vida escindidos. Aquí contextualizamos un poco lo que es lo que fue la ciudad de Popayán, más o menos hasta la década de 1950, que es todo lo que es el sector histórico. Lo pueden ver aquí en la pantalla, ese sector en color rojo, y cómo después de 1983, toda la explosión no solamente morfológica, sino demográfica que tuvo la ciudad en todo su contexto. Entonces hay una ciudad que pasa de una lenta transformación que había tenido hasta los años 50 y cómo después del 83, entonces casi que duplica o triplica más bien su condición morfológica y su condición social. Es muy importante dentro de la estructura urbana esos vestigios que aún se conservan, lo pueden observar en estas fotografías de lo que fueron las casonas propias de las haciendas, que en la época colonial jugaban un papel muy importante y un papel representativo, no solamente en la historia de la ciudad, sino del país, porque eran haciendas esclavistas, ¿cierto? Eran las haciendas donde mineras y esclavistas, eran vastas extensiones de tierra y todo esto se fue dividiendo a través del tiempo. Aquí llegamos al hito histórico, que es el terremoto de 1983. Pueden ver en la imagen cómo quedó destruido ese centro histórico, cómo quedó destruido ese centro monumental, y que desde aquí se establece un punto de quiebre en el paisaje representativo de la ciudad colonial. Esta es una de las fotografías recuperadas en el rastreo bibliográfico, y esta es el debilitamiento que tuvo la Torre del Reloj, que es un símbolo, es un hito de la ciudad, está ligado al valor arquitectónico y religioso, y cómo digamos que los intereses y las ayudas del gobierno nacional se concentran ante todo en poder reconstruir todo este valor arquitectónico y patrimonial, pero aquí postulamos que además de ese terremoto, también hubo un terremoto social. ¿Y por qué hubo un terremoto social? Porque posterior a este terremoto, la ciudad, digamos que tuvo que albergar a cerca de 24,000 personas que llegaron días después del terremoto. Entonces, pasando un poco más a esa estructura, vemos en este plano cómo el perímetro se amplía en la década de los 80, se amplía hacia todo este sector sur-occidente y a todo este sector norte de la ciudad. Y miren en la fotografía cómo crece esta ciudad. Crece desde los territorios de esfuerzo popular. No había una planeación específica que estuviera preparada para albergar a tanta población que llegó. Aquí podemos observar básicamente desde las pesquisas que se han hecho y que se realizaron, llegaron cerca de 26,400 personas que ocuparon estas zonas de asentamiento, las zonas que están en color amarillo, y ocuparon también las zonas en color azul, que fueron los campamentos. La diferenciación es que los campamentos eran las personas que vivían aquí en el centro y que las casonas se destruyeron, pero que no podían irse, ¿cierto? Porque debían permanecer cuidando sus bienes. Y en las zonas de amarillo
se establecieron los asentamientos, que fueron muchas personas que salieron del centro porque vivían en inquilinatos en el centro de la ciudad, y otras personas que llegaron de la migración del campo. Entonces se establecieron en asentamientos en lotes que eran del gobierno, en lotes que eran del municipio, en lotes que eran de las haciendas, y todo esto lo que permitió fue constituir una nueva ciudad. Aquí están georreferenciados todos los asentamientos que se constituyeron después del terremoto del 83, cerca de 32 asentamientos que posteriormente se articularon a la estructura político-administrativa de la ciudad. Es decir, que primero fueron invasiones, luego fueron asentamientos y en el día de hoy son barrios constituidos. Barrios que se planearon ¿cómo? Lo vemos aquí en la fotografía. Así se planearon y se construyeron los nuevos barrios de la ciudad de Popayán, los nuevos barrios periféricos. Se anclan entonces aquí conceptos como el territorio como albergue. Básicamente las familias se organizaron, y si volvemos un poco a lo que mencionaba Henri Lefebvre, se hace referencia aquí a los espacios vividos, a la planeación que hacían las personas, a ese paisaje que se empezaba a construir sobre las periferias de la ciudad, básicamente desde las invasiones. Pudimos encontrar en este rastreo cómo dentro de las ayudas que entregaba el gobierno nacional, entregaban algunas carpas, pero estas carpas no llegaron a todas estas personas, sino que muchas de estas carpas se quedaban en las instituciones, y algunas que llegaban a las personas que estaban ocupando estas zonas de invasión, las ocupaban solamente por 10 o por 15 días, porque la premisa de la organización comunitaria lo que buscaba era que hicieran un hábitat representado en lo que acá en Colombia conocemos como ranchos, que son unidades habitacionales realizadas con tabla, cartón, guadua, madera, plásticos, para que tomaran posesión del lugar donde se encontraban. Posteriormente encontramos un fenómeno y un proceso organizativo que se denominó la coordinadora de asentamientos. Esta coordinadora de asentamientos fue una organización social que básicamente luchó por los derechos, ¿cierto?, de las personas que se encontraban asentadas. Ellos lograron una acción de hecho que se denominó la Caravana por la Dignidad del Trabajo y la Vivienda, que fue viajar hasta la ciudad de Bogotá, donde es la capital de Colombia, y que querían ser escuchados por el presidente. Después de muchas tensiones lo logran, y el presidente se compromete con ellos a darles escrituración gratuita donde se encontraran en la ciudad de Popayán. Esto lo que logra, ¿cierto?, es pues una gran conmoción interna, porque se enfrenta las personas que están sobre las periferias con la clase tradicional que administraba la ciudad. Todo esto se desata en grandes problemáticas que siempre hemos vivido, como la violencia estructural que tiene nuestro país, porque los líderes de esta caravana, cuando regresan de Bogotá a la ciudad de Popayán, son asesinados. Los líderes son asesinados, y lo que buscan es debilitar el proceso de organización popular. Esto pues tiene muchas aristas, desde dónde poderlo, ¿cierto?, desde dónde poderlo abordar,
pero desde los asentamientos y desde la otra ciudad que se constituyó después del 83, se juzgó y se señaló a la clase tradicional de la ciudad de ser los autores intelectuales del asesinato de estos líderes. La coordinadora de asentamientos cumplió un papel fundamental. Como se pudieron dar cuenta, la ciudad de Popayán hasta 1950, 1970 solamente era la parte que estoy señalando, era la parte donde la morfología se ve en un damero tradicional, pero después de 1983 se gestó un crecimiento rápido por fuera del damero colonial y constituyó una nueva ciudad. ¿Qué postulo? Que la ciudad de Popayán pasó a ser una ciudad colonial y pasó a ser una ciudad de colonias. Colonias haciendo referencia a la diversidad de población que llegó a esta estructura o esta ciudad colonial. Para ir finalizando, es muy importante desde este proceso investigativo abordar la ciudad culta más allá de su manto colonial, es poder ir más allá de las declaraciones de la UNESCO, que son muy importantes para nuestra ciudad, pero es valorar más la riqueza patrimonial de las personas y de los procesos culturales que hoy la constituyen. Para eso es importante poder pensar en la ciudad como un agente reflexivo de la educación, siguiendo a Trilla, donde esa ciudad culta debe verse desde tres perspectivas distintas. Una, desde cómo aprender en la ciudad, cómo aprender desde ese valor histórico, desde ese valor religioso, desde esa ciudad diversa, cómo aprender la ciudad que hoy habitamos, la ciudad que hoy vivimos, donde tiene una tensión y unos procesos fuertes de diferenciación social, y cómo aprender la ciudad como contenido educativo. Soy un convencido de que ese proceso de transformación debe estar ligado y debe estar liderado por la educación. ¿Qué es importante entonces? Ver no solamente el patrimonio material, sino ese patrimonio inmaterial, la diversidad de la población y de actividades que hoy constituyen a la ciudad, las colonias afrodescendientes, los jóvenes con sus artes juveniles de hacer ciudad, los campesinos que han llegado de una manera fuerte y que marcan y diferencian esos paisajes urbanos a través de los mercados que se están generando, la cocina tradicional a propósito del reconocimiento que tiene la ciudad de Popayán como ciudad gastronómica. Entonces hay una diversidad de aspectos que hoy no se han tenido en cuenta en los procesos de ordenamiento y que necesitan ser reconocidos, porque los paisajes son cambiantes, son paisajes que han venido mutando y que se hace necesario poder lograr esa articulación. Es fundamental poder reconocer la cabecera urbana de la ciudad de Popayán desde las territorialidades otras, desde los otros actores, desde las otras prácticas, desde los otros discursos, desde las otras representaciones, donde no sea solamente lo material y lo arquitectónico monumental lo importante. Para finalizar esta investigación, se orientó entonces a explorar un fenómeno poco urbano, poco estudiado, de considerar como factor de cambio en la ciudad, que busca ante todo el reconocimiento de las personas, busca ante todo el reconocimiento de la gente, de la población, y es fundamental dentro del reto mantener su hilo conductor patrimonial, por supuesto, mantener toda esta monumentalidad, pero dando apertura
a la vitalidad de los otros actores y a las expresiones que hoy constituyen la diversidad de su estructura urbana. Doy dentro de esta, digamos, dentro de esta apuesta, como pueden darse cuenta a través de la presentación, se ha buscado tomarle el pulso a la monumentalidad y al paisaje colonial representativo de nuestra ciudad, pero buscando la vitalidad de esas diferentes expresiones que hoy la constituyen, donde el valor ambiental es fundamental, donde se hace importante los espacios vividos, se hace importante las voces desde los otros actores que hoy constituyen y que juega un papel muy importante en el reconocimiento de esa diversidad, porque no puede haber ordenamiento del territorio si no se reconoce primero la diversidad de actores y de expresiones que hoy constituyen la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Sori. Si te parece, para que iniciemos la conversación, podrías eso te iba a decir. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Creo que para lo que nos queremos proponer respecto a la noción de paisaje híbrido, este es un excelente ejemplo del nivel de complejidad que podemos estar encontrando al pensar el territorio en esos términos. Entonces, no sé, Pablo, si tú quisieses empezar, abrimos obviamente micrófono y chat para las personas que quieran participar con preguntas, con comentarios. Yo creo que podríamos empezar con las posibles preguntas que se generaron a partir de la lectura. Creo que sería bastante interesante. Sí, yo creería, para poner en contexto un poco a las compañeras y compañeros, el profesor Sori sugirió a los estudiantes en especial del doctorado, 3 textos y un video en YouTube donde se planteaba pues un estado y se escuchaban esas múltiples voces de las cuales tú estabas hablando. Mientras los estudiantes se van animando a hacer preguntas, hubo un concepto que a mí me llamó mucho la atención, Sori, que lo mencionaste incluso bastante acá en la presentación, y es esta idea de la región moral, ¿no? De la región moral, y estableces un paralelo pues interesante entre lo geográfico y lo social. Y lo social, exacto. Lo geográfico y lo social. Y con este evento que marca un antes y un después, que es el terremoto, donde se reconfigura toda esa relación, quisiera, si es posible, que indagaras un poco más sobre la noción de fachada. Me llamaba mucho la atención que se narraba en los referentes que nos planteabas, como la fachada como idea del parecer, como idea de acá no pasa nada, por así decirlo, muy colombiano. Cómo lograba tener esa presencia en el territorio y se iba desdibujando esa fachada, o sea, se iba cayendo por su propio peso. No sé si quisieras profundizar un poco más al respecto. Claro que sí, y de hecho es una apuesta que surge precisamente y en uno de los textos leídos empezaba a hacer esas pesquisas, ¿cierto? Esos abordajes y encuentro dentro del proceso metodológico ese concepto de la ciudad dual, que obviamente esa ciudad dual posteriormente va mutando y hay otro tipo de interpretaciones, pero en el proceso inicial
fue muy importante y empezamos, de hecho se elabora un cuadro también, después llegó autores como Norbert Elias, por ejemplo, cuando establece premisas y él habla de un territorio específico donde hay dos grupos, los establecidos y los marginados, pero empiezo a encontrar otros autores cuando hablan de los ganadores y los perdedores. Entonces son conceptos fuertes, ¿cierto?, que aparecen dentro de la literatura, pero que perfectamente establece en el momento de ese terremoto de 1983, establece unas categorías preponderantes para la ciudad de Popayán, porque precisamente están los establecidos y los marginados. Los establecidos haciendo referencia a la clase tradicional, el gentilicio que tenemos acá en Popayán es los patojos. Entonces los patojos raizales, ¿cierto? Pero entonces los marginados, que es toda esa población que llega después del terremoto. Y en el trabajo de campo que hacemos, identificamos estos actores y nos refuerzan mucho ese concepto de que había una tensión entre la clase tradicional y quienes llegaban. Y el tomarle el pulso es porque acá en Colombia se habla y se reconoce a la ciudad culta de Popayán por, entre otros aspectos, el más representativo es el ritual de la Semana Santa. El ritual de la Semana Santa, ligado totalmente a la religión católica, que se realiza, ya estamos a 30 días, 40 días de la Semana Santa, y se convierte en un evento muy significativo, no solamente para la ciudad, sino que es para todo este contexto. Pero entonces, ¿quiénes participan de la Semana Santa? ¿Quiénes pueden cargar estos andas? ¿Quiénes participan de todo el ritual? Son las familias tradicionales, que esto va heredado de tradición en tradición, y a propósito de todo esto se genera ese apelativo de la ciudad culta, sumado también a que en nuestra historia de aquí de la ciudad de Popayán han existido 12 presidentes de la República. Entonces es una de las ciudades que más presidentes ha tenido, ¿cierto? Algunos por 1 o 2 días nombrados a dedo, pero ha tenido 12 presidentes, y todo esto ha llevado a crear ese imaginario de la ciudad culta. ¿Por qué? Porque históricamente también Popayán pierde el protagonismo con la ciudad de Cali, cuando Cali logra tener conexión a través de Buenaventura con la vía al mar. Entonces Popayán pierde, nosotros no tenemos salida al mar, a pesar de que tenemos todo el litoral pacífico, no tenemos salida al mar. Entonces perdió ese poder económico y político y necesitaba Popayán seguir teniendo esa relevancia. Entonces se crea un imaginario de una ciudad culta, de una ciudad blanca, que está en su morfología, en su estructura, pero precisamente esa región moral empezó a desclasificar también a grupos poblacionales, y se ve muy fuerte en nuestro contexto, porque este es un lugar donde convergen afrodescendientes, indígenas, campesinos, pero esa clase tradicional, ¿cierto? De esos partidos políticos tradicionales, conservadores, prevalecen y enfrentan un poco a la sociedad, ¿cierto? Y no es solamente, entonces es lo que sostenemos. Y todo esto nos lo ayuda a fundamentar Robert Parr en su texto, en su análisis sobre la ciudad, y cómo ese orden morfológico ha ido pasando y ha ido permeando lo social hasta llevar a un proceso de marginalidad a ciertos grupos poblacionales. Antes de leer una de las preguntas de uno de los estudiantes del doctorado, quisiera, como para seguir la línea de lo que estás planteando, retomar esto que nos acabas de mencionar con esos 4 momentos que planteas, con esas 4 fases del proceso metodológico,
para concentrarme en el segundo, que sería el de conflictos socioespaciales. En esa identificación de las luchas, de las tensiones, yo quisiera preguntarte el papel de la institucionalidad, que también se cruza con algunas de las menciones en los referentes sobre, por ejemplo, las partidas presupuestales para este tipo de eventos. El hecho que un presupuesto para una ciudad tenga que disputarse para grandes eventos como lo es la Semana Santa, y también esto de la comida, se me acaba de olvidar el nombre, pero es como esta feria gastronómica. El Congreso Gastronómico. Ajá. El Congreso Gastronómico, y cómo me interesa mucho entender pues tu percepción sobre la emergencia de estos otros eventos que empiezan a aparecer, por ejemplo el de Sobre Blanco, creo que sobre era fondo blanco, sobre fondo blanco. Sí, sobre fondo claro. blanco, de un muralismo que quiere entrar como a dialogar con ese tipo de ejercicios. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro, mira que es muy importante, Silvia, porque fue el diseño metodológico precisamente al que logramos llegar, estableciendo estas 4 fases. Y esta segunda es porque también me soporto mucho en una escritora chilena, la escritora Diamela Eltic, en su texto sobre réplicas, lecturas y arte, cuando hace referencia a que la marginalidad es el desborde de la institucionalidad. A propósito de la pregunta que mencionas, me parece interesante esa premisa. La marginalidad es el desborde de la institucionalidad. Y es tan así porque precisamente en nuestro núcleo duro, aquí en el centro de la ciudad, se puede ver muchas personas que se han tomado el espacio público buscando el sustento diario, y hay demasiado comercio informal. Entonces toda esta fachada blanca, todas estas fachadas blancas, pulcras, se ven, entre comillas, manchadas con una realidad social que no está, la marginalidad no está en los márgenes, en la periferia. La marginalidad está en el mismo núcleo duro. Entonces es la misma institucionalidad la que está reproduciendo este fenómeno. Y en el video que se envió, que se anexó, podíamos observar eso, como por ejemplo, paralelo a la Semana Santa, que es el evento más representativo, paralelo a la Semana Santa, existe el Festival de Colonias Afrodescendientes. Y es un festival muy interesante, cultural, gastronómico, de las comunidades del Pacífico colombiano que están asentadas aquí en la ciudad de Popayán, pero que no se sintieron identificadas con la Semana Santa. Es más, se sintieron excluidas. Entonces crearon un evento para integrarse, y es paralelo a la Semana Santa, y muchos no lo conocíamos, y ya está institucionalizado y es un evento cultural muy importante. O el mismo, el que acabas de mencionar, que paralelo al Congreso Gastronómico, el Congreso Gastronómico se realiza en septiembre, octubre, paralelo a este evento que se hace solamente en el centro de la ciudad, paralelo, los jóvenes han creado el Festival Sobre Fondo Blanco, que precisamente es una crítica a la ciudad blanca, porque es un festival de muralismo que hacen en las periferias. Entonces, dicen ellos, el gastronómico solamente se hace en el centro de la ciudad. Nosotros queremos que procesos culturales y artísticos se realicen en toda la ciudad. Entonces, como lo mencionaba, son esas otras expresiones muy importantes para los procesos de ordenamiento futuros de esta ciudad. Bien, bueno, no quiero acaparar, vamos a leer la pregunta que está en el chat y continuamos. Entonces, considerando las características de la ciudad, pues me imagino que está presentando el profesor Sori, histórica, culta, ¿qué podría permitir los fenómenos de apropiación? Fundamental, agradezco mucho la pregunta, porque precisamente fue algo en lo que quisimos adentrar
y creemos que parte del reconocimiento de la diversidad que hoy constituye la ciudad. ¿Y cómo encontramos esa diversidad? En las expresiones culturales. Por eso hemos empezado a trabajarlo y lo sigo trabajando desde el aula, desde mis clases, en identificar esas otras expresiones, esos otros paisajes de realidad, esos otros paisajes de los que hablaba el doctor Cleomar en su introducción, ¿cierto? Porque son nuevas condiciones específicas de paisaje que se hace importante poder reconocer. Los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes con las artes juveniles de hacer ciudad, el muralismo, los deportes urbanos, la misma literatura, eh, el atender el criterio de ciudad universitaria, que va mucho más allá de tener solamente universidades, sino de tener espacios también para que los jóvenes puedan interactuar y puedan tener una proyección de lo que realizan en sus actividades curriculares. Entonces, creo que las representaciones culturales juegan un papel fundamental y hemos empezado a identificarlas. El Festival de las Colonias Afrodescendientes, los mercados campesinos, todo ese tipo de expresiones que van más allá y que se desligan un poco. Cuando digo desligan es que toman un poco de distancia de lo tradicional y de lo que ha prevalecido en la ciudad. Muchas gracias, profesor Sori. No sé, acá Vicente Valenzuela, también estudiante del doctorado, cómo posibilitar un diálogo entre significaciones religiosas, Semana Santa, el Festival Gastronómico, con las diversas matrices culturales. Perdón, no alcancé a escuchar la última parte. ¿Podrías, por favor, repetir? No te preocupes, claro que sí. ¿Cómo posibilitar un diálogo entre significaciones religiosas, Semana Santa, otras? Por ese otras yo me estoy imaginando, pues, por ejemplo, el Festival Gastronómico, claro, el Congreso Gastronómico, con las diversas matrices culturales. El proceso, yo sostengo que el proceso de reconocer creo que es fundamental. Y los procesos de ordenamiento deben tener un gran valor desde la socialización comprendida no solamente como llegar y presentar un resultado final, y esto es lo que se quiere de la ciudad, sino hacer parte de. Y creo que eso es fundamental. Esta es una ciudad donde hay una vibrante fuerza social, hay una vibrante fuerza universitaria, donde los jóvenes cada día vienen tomando posturas y vienen tomando posiciones que se hacen importantes. Y creo que han ganado también espacios de organización y de diálogo. Me parece que no se trata, desde lo que postulo, no se trata solamente de criticar, ¿cierto?, la Semana Santa o criticar el Consejo Gastronómico, sino que es una invitación a reconocer esas otras expresiones. Y de manera específica tendría que ser desde espacios de diálogo, de concertación. También es una ciudad universitaria. Popayán es una ciudad que, según el censo de 2018, en este momento tenemos 328.000, 330.000 personas. Es una ciudad más bien pequeña. Entonces, creo que es necesario el diálogo y las universidades, esto que se está haciendo, las redes, lo que se está haciendo, lo que ustedes han hecho, pero en otra escala, en una escala, ¿cierto?, latinoamericana. También debemos hacerlo nosotros en estas otras escalas, en esta escala pequeña, en esta escala de ciudad, y poder establecer redes de cooperación. Creo que eso es fundamental. Perfecto, voy a continuar. Hernán Castrillón, perdón. Buenas tardes, me surge una cuestión.
A partir de los cambios generados por el terremoto en el cual pobladores llegan y se van, se entienden lo propio y lo adaptado en un contexto en el que los pobladores no son solo los tradicionales. Sí, sí, creo que el hecho territorial detonó un fenómeno, primero, de muchas personas que vivían en el centro de la ciudad, pero que vivían en inquilinatos. Inquilinatos es, estas casonas habían sido divididas y muchas personas que venían del campo vivían, ¿cierto? Casi que en condiciones de hacinamiento. Pero esto se ha visto de manera reiterativa precisamente por la violencia estructural que se vive en nuestro departamento y cómo la ciudad de Popayán se convierte en una ciudad receptora de desplazados. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos ser ajenos, digamos, a esta realidad. Y en este momento hay una diversidad de población. Por eso sostengo que pasó también de ser una ciudad colonial a una ciudad de colonias. Y desde mi óptica también como arquitecto, como planificador, es muy importante el hecho de poder generar espacios y espacios también desde lo físico, espacios que atiendan a la cantidad de población que hoy se tiene. A esto debemos sumarle que la ciudad de Popayán es una ciudad que tiene unos índices muy altos de desempleo, por lo que no tenemos industria. Entonces, esto ha afectado también de manera notable su estructura urbana, pero también social. Y es necesario en este momento que se está ajustando ese plan de ordenamiento territorial poder atender, digamos, todos estos diferentes factores. Ok, bueno, voy a continuar. Vicente, que ya había participado con este diálogo entre las significaciones religiosas y las matrices culturales, continúa diciendo, sería un reconocimiento al modo de la escuela de Frankfurt, Alex Honneth, o de la escuela francesa, Paul Ricoeur, o qué tipo de reconocimiento se requiere en un contexto como el de Popayán. Y pide disculpas, no tienes por qué pedir disculpas, Vicente, no te preocupes. Sí, no, sí, no, de pronto no he sido muy claro y agradezco mucho la participación. Pero sí, yo creería, y desde lo que postulo, creo que es más un reconocimiento a la diversidad cultural. Creo que eso es fundamental. ¿Y por qué un reconocimiento a la diversidad cultural? Porque si seguimos y se sigue catalogando la ciudad como culta, dice también el maestro Eduardo Galeano que culto es aquel que sabe escuchar al otro. Entonces, precisamente desde esa, digamos, desde esa postura, ese proceso cultural tiene un gran significado. De ahí que una de las apuestas esté relacionada con la educación y desde mi profesión, desde mi base como arquitecto, creo que lo relevante es la ciudad, ¿cierto? La ciudad como educadora. Me parece que hay que mirarlo en ese contexto amplio. Si también tiene esa connotación de ciudad universitaria, no puede ser ciudad universitaria solamente porque hay muchas universidades, sino que debe ser ciudad universitaria porque los espacios de la ciudad están diseñados y ofrecen, ¿cierto?, una respuesta a la agenda cultural que se pueda presentar en la ciudad. Si hay una agenda cultural que involucre la Semana Santa, los jóvenes, las artes juveniles de hacer ciudad, la gastronomía, el muralismo, si hay una agenda cultural híbrida de lo tradicional y de esas actividades o esas expresiones actuales, pero esa agenda se ve soportada en espacios
adecuados, creo que sería lo adecuado, y esa es la postura, ese es el reconocimiento que se plantea dentro de esta apuesta teórica y conceptual. Ok, muchas gracias, Sori. Vamos a leer la pregunta de Alejandro Duque. Buenas tardes, gracias por la presentación. Mi pregunta gira alrededor de lo que Lefebvre dice en relación a los diferentes ritmos de las ciudades, de dónde nutre y cómo surge en la sociedad de Popayán esa capacidad crítica y activista del grupo La Coordinadora General de Asentamientos. Sí, ahí, Alejandro, muchas gracias. Para mí fue muy importante, primero comprender, ¿cierto? Esa triada planteada por Lefebvre, en la cual están esos espacios de representación, están los espacios vividos, ¿cierto? Los espacios representados. Y fue muy importante cómo poder comprender también desde esas posturas de la geografía crítica de cómo el fenómeno que ocurrió después del terremoto reconfiguró la ciudad, y la reconfiguró desde los espacios vividos, es decir, desde esos espacios que también han sido planificados, pero desde las organizaciones comunitarias. Aquí también fue importante los aportes obtenidos desde las posturas del activista uruguayo Raúl Sibeki, cuando él habla de las sociedades en movimiento, no de los movimientos sociales, sino de las sociedades en movimiento. Él le da ese giro interesante, y lo que nos permitió comprender fue cómo surgió un proceso comunitario liderado por unos universitarios, y que en poco momento, en 2 meses, 3 meses, tuvieron una capacidad de organización, porque había un tipo de liderazgo, pero también un tipo de organización horizontal, no estaba tan piramidal como generalmente, ¿cierto?, se conforman estos tipos de organización, y trascendió. Bastó para que en 2, 3 meses lograran tener escrituración gratuita las personas que se encontraban en las periferias de la ciudad por orden presidencial, pero también esto les costó la vida. Y es algo que no se narra en la historia oficial de la ciudad culta, sino que es de la ciudad oculta, ¿cierto? Pero que está ratificado, y que es importante también poder conocerlo, y surgió precisamente desde los espacios vividos. Muchas gracias, profesor Sori. Yo quisiera, mientras si llegan a aparecer otros comentarios, no es una pregunta, quiero poner como un tema para escuchar como tu opinión. Y sin duda hay una reflexión sobre el territorio entonces como un constructo social complejo, que en lo que cuentas de tu investigación da cuenta de cruces entre lo natural, lo social, lo económico, lo político, lo cultural. Y revisando los textos que planteabas, pues la noción de estructura estructurante de Bourdieu creo que puede entrar acá a dialogar por esta disposición durable que también está integrando el pasado, ¿no? Está integrando el pasado y se vuelve casi una matriz de lectura, una matriz de percepciones. No sé si quisieras, si se te ocurre alguna reflexión, porque lo sentí muy presente. Creo que fue en algún momento un visitante asiduo de todas estas reflexiones, y lo has percibido ahí precisamente desde esa postura o esa frase de Bourdieu de ocultar mostrando. Y creo que llegó muy bien a la investigación el texto de Bourdieu. Él hace referencia básicamente a la televisión, ¿no? A cómo a la televisión
establece ese criterio de ocultar mostrando, o sea, nos da algo y es lo que pasa en nuestra realidad, en los medios de comunicación, nos dan algo, pero están ocultando otro tipo de realidades. Y creo que desde el fachadismo haciendo referencia a ese centro monumental, a esa estructura blanca, a la fotografía publicitaria de la ciudad de Popayán, al dispositivo publicitario, donde es muy importante la monumentalidad, pero si nos damos cuenta, esa monumentalidad es carente de personas, es carente de los seres humanos, no aparecen, porque si aparecen, aparece una de las fotografías que puse en la presentación, donde está la iglesia, la torre del reloj, pero ahí está la señora pidiendo limosna, vendiendo algo en el espacio público. Entonces, creo que esa postura de ocultar mostrando nos ayudó mucho a comprender y a poder adentrar en lo que estaba pasando en nuestra ciudad. eh, y obviamente desde esta postura crítica, ¿cierto? A poder plantear este tipo de argumentos encaminados también a que no se queden solamente como una crítica, sino que puedan también tener unas estrategias válidas para el proceso de ordenamiento que está viviendo en este momento la ciudad. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar, yo creería ya tenemos 3 preguntas. La primera es de Alejandro Rubio. ¿Cómo se presenta la convergencia cultural e identitaria entre la visión occidental y la visión de los pueblos indígenas en la ciudad de Popayán? Mira que fue fundamental poder también comprender. Por eso la investigación se centra de manera específica haciendo acento desde 1983. Pero no se puede hablar de Popayán sin hablar de la ciudad colonial y también sin hacer referencia a todo el proceso prehispánico. Porque aquí, en la ciudad de Popayán, está delimitada por unos cerros tutelares. Entre ellos hay uno muy representativo que es el Cerro del Morro y el Cerro de la M, que básicamente obedecen a unas pirámides prehispánicas que existen aquí en la ciudad y que está comprobado a través de un estudio arqueológico de hace mucho tiempo, que es una pirámide y es una formación artificial. De hecho, si de pronto, no sé si tuvieron acceso, digamos, a esta información, pero en el estallido social que hubo en nuestro país, en Colombia, se derribó la estatua de Sebastián de Belalcázar, que estaba ubicada precisamente en la pirámide del Morro. Se derribó y esto ha sido todavía no ha vuelto a ese lugar, porque están precisamente en diálogos las comunidades indígenas, ¿cierto? Con las autoridades locales y con todas este enfrentamiento cultural. Pero parte de esa confrontación que se llegó a dar, ha dado paso a espacios de diálogo, que es lo que hemos buscado y es lo que hemos planteado. Es necesario desde la academia, y la academia está siendo intermediaria en poder llegar a seguir de alguna manera teniendo esos valores de las estatuas representativas de quien fundó a Popayán, pero también en ese reconocimiento de los pueblos primitivos que habitaban este contexto. Hay un autor, Carlos Torres, ha planteado, Carlos Duarte, perdón, que lo cito también, y él ha planteado que en nuestro contexto hay desencuentros territoriales, y me parece algo muy interesante, haciendo referencia al enfrentamiento que hay entre las diferentes etnias
que confluyen en este territorio y que lo hacen diverso, pero precisamente hay muchas tensiones que es necesario seguir atendiendo y seguir estudiando. Sí, de acuerdo. Bien, vamos entonces, yo creería con las dos últimas preguntas, a menos pues de que nos quede un poco más de tiempo, de Arturo de la Cruz Escobar. Buenas tardes, con todo respeto, observo que la apropiación de la ciudad se realiza desde una perspectiva antropocéntrica. Sin embargo, perdón, existe una lucha activa por el bienestar de la fauna urbana y el respeto hacia los seres sintientes no humanos. Se promueve el cuidado del medio ambiente y la consideración hacia los animales no humanos en este contexto. Es una línea que dentro del proceso investigativo fue importante poder, cierto, adentrar, pero no pude profundizar en ello, porque lo manifiestas y es fundamental. La ciudad de Popayán está surcada por 3 ríos: el río Cauca, el río Molino y el río Ejido. Creo que es de las pocas ciudades que dentro de su estructura, dentro de su estructura urbana, tiene estos ríos vistos como unos corredores bioculturales. Y me parece importante desde esa dimensión ambiental el valor, ¿cierto?, que representan. Seguramente dentro del proceso investigativo se concentró mucho en atender, digamos, o ampliar ese concepto de la región moral y en entender un poco la dinámica de la reconfiguración de los asentamientos, que también causaron una afectación notable en los ecosistemas que existían, porque muchas de estos asentamientos desecaron humedales, afectando de manera notable el ecosistema que existía, y que obviamente pues esto ha generado y sigue generando una gran problemática. Pero sí, es algo que en lo cual debo confesarlo que no se adentró con totalidad, pero que dentro de esas observaciones generales finales estamos atendiendo y venimos trabajando en ello, en los corredores bioculturales dentro del proceso de reconfiguración de la ciudad. Muchas gracias, profesor. Bien, y Reguilén Sarsi, gracias por tu charla. Entonces, si el lugar es un espacio que se convierte en paisaje vívido con significado, ¿serían los paisajes lugares magnetizados por la experiencia vivida y elemento clave para salir de la modernidad y reinventarse más allá del colonialismo? Esa es la primera pregunta. A ver, no sé si tenga la respuesta acertada, pero me parece muy interesante lo que planteas. Y precisamente dentro de este contexto de los paisajes híbridos, creo que es fundamental el hecho de poder comprender, como ustedes mismos lo han planteado, esas ecologías ambientales articuladas, ¿cierto?, a esas ecologías digitales. Desde mi proceso de formación como arquitecto, siempre tenía esa referencia del paisaje como el lugar y su imagen, haciendo referencia a Kevin Lynch y a la imagen de la ciudad, donde se hace fundamental, ¿cierto?, en ese valor sociohistórico del territorio, y que lo afianzo mucho más en el doctorado, porque el doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, digamos que hay una postura muy importante en cuanto a esa definición de territorio como un ensamblaje socio-geohistórico,
donde convergen múltiples disciplinas, donde convergen múltiples miradas, y considero que desde el abordaje que se le está dando a la cátedra y de manera específica a este tema de los paisajes híbridos, pienso que se convierte en un eje estructurante del deber ser, de poderlos analizar, de poderlos indagar, de poderles tomar el pulso, ¿cierto? Porque sé que al estudiarlos como ese lugar y su imagen, realmente vamos a encontrar muchos elementos que nos permiten abrir otros espacios de pensamiento y sobre todo, desde mi caso específico, poder seguir estudiando estos paisajes de realidad, estos otros paisajes también desde la postura y desde las corrientes renovadoras, ¿cierto? Del sur de nuestro pensamiento, y de poder tener esas otras alternativas que nos den unos elementos importantes para los procesos de ordenamiento del paisaje y del territorio. Creo que tienes el micrófono apagado. Sí, ya. Disculpe. Ok, ahí ya. Otra pregunta que Regilencia hacía es: ¿educación o un giro epistemológico para escapar de la modernidad y la colonialidad? Lo dice en manera de pregunta, qué pena. Si la apuesta es hacia la educación, o más bien un giro epistemológico para escapar de la modernidad y la colonialidad. Debo confesar que dentro del proceso investigativo adentré mucho en lo que acaba de mencionar, en las corrientes renovadoras del pensamiento crítico latinoamericano y del pensamiento decolonial. Me parece que considero que es muy importante el hecho de lo que estamos haciendo, a pesar de que nutro mi proceso investigativo desde unos referentes teóricos tradicionales, occidentales, pero llego también dentro del proceso de abordaje teórico y de poder buscar estas estrategias a autores importantes como Diamela El-T, como Sibeki, Raúl Sibeki, autores muy importantes como Williams Montoya también de Colombia, Olver Quijano, el mismo Arturo Escobar, con unos provocaciones que fueron importantes poder articular y que se dieron cuenta que desde el diseño metodológico quise abordar, porque me parece que es importante ese giro que se le pueda dar. Seguramente cuando hablo de la importancia de la educación es atendiendo el concepto de ciudad universitaria, que también, ese apelativo que también tiene la ciudad de Popayán, donde la educación juega un papel fundamental, pero de seguro que es necesario ese giro que se está dando, ¿cierto? A valorar las epistemologías, por ejemplo, todas estas epistemologías del sur, y valoro ante todo también este tipo de ejercicios, donde esta red que ustedes han construido de seguro está dando pistas y está dando líneas de acción que son fundamentales y que se hace importante seguir consolidando para conocer lo que estamos haciendo, ¿cierto? Desde nuestros contextos. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a leer las últimas preguntas. La primera de Jaime Enrique Barragán. Mi pregunta tiene que ver en cómo asume desde su trabajo la idea que si bien la marginalidad está en el centro, en la marginalidad también aparecen centralidades. Y si esto se podría asumir no solo como un desbordamiento, sino como una hibridación en doble o múltiples vías.
Sí, sí, yo creo que el, el hecho de poder inicialmente comprender el fenómeno de la marginalidad como un desborde de la institucionalidad me llevó obviamente a reafirmar ese criterio de que la misma institucionalidad está generando esa marginalidad y la mantiene y se reproduce. En tanto, es una realidad de la ciudad. Y no solamente de la ciudad de Popayán, sino que es una realidad de las ciudades latinoamericanas. Si lo ampliamos de escala, es como están creciendo nuestras ciudades. Muchas de nuestras ciudades no están creciendo desde la planificación institucional o la planificación institucionalizada, sino que están creciendo, ¿cierto? Desde la planeación comunitaria, desde los asentamientos, desde las villas, ¿cierto? Desde callampas, en otros contextos, la misma favela. Es una manera como crece la ciudad latinoamericana y resulta que a veces poco estamos abordando de manera estructural este fenómeno. Porque si lo miramos desde los procesos de planificación, se planifica el suelo, pero la ciudad la están construyendo las inmobiliarias y las constructoras a través de las ciudades divididas o de las ciudades de muros, como dice Teresa Caldeira, ¿cierto? Las ciudades de muros, la ciudad de los conjuntos cerrados, donde cada vez se pierde más la sociabilidad, pero es necesario también pensar ese otro tipo de ciudad que está día a día, ¿cierto? Y que poco se ha atendido desde los fenómenos de planificación. Bien. Gabriel Ávila tiene una pregunta sobre la gentrificación. Es decir, es una palabra común cuando estamos hablando de ciudades en Colombia y creería yo a nivel mundial. La pregunta que hace Gabriel es sobre estos procesos frente a este ordenamiento de paisaje que el profesor Sori menciona. Por ejemplo, en relación al derecho a la ciudad, ¿qué reflexiones o qué soluciones podrían existir? Ha pasado mucho aquí en la ciudad de Popayán, ¿cierto? Como este fenómeno de la gentrificación se ve cada día con más impulso dentro de nuestro contexto y cómo también se empieza a ejercer una presión sobre los recursos naturales, sobre la periferia de la ciudad, porque si vimos en las fotografías del centro colonial, es la ciudad donde se ve esa marginalidad en el día, pero en la tarde y en la noche hay muy pocas personas, porque todos estos edificios, todas estas construcciones están destinadas para instituciones y también están destinadas para bodegas y para comercio, lo que ha llevado a que las personas tengan que salir del centro de la ciudad por esas actividades que empiezan a ser no compatibles con el uso de suelo de vivienda, llevando a que las personas deban salir a las periferias, ¿cierto? Buscando seguridad, buscando aislarse de las actividades comerciales y donde el fenómeno de la gentrificación se hace cada vez más evidente. Se evidencia y es un laboratorio también la ciudad de Popayán, lo he mencionado, porque es una ciudad pequeña, donde se presentan todos estos fenómenos y creo que hay mucho por hacer. De ahí que la importancia sea que estas ideas, estas reflexiones sigan permeando estos espacios, pero también los espacios administrativos, donde he tenido la oportunidad de presentar y la apuesta, ¿cierto?, investigativa y que obviamente
pueda llegar a contribuir en algún momento a aportar en algún tipo de política pública para el ordenamiento de la ciudad. Muchas gracias. Bien, nos quedan 2 preguntas. Juliet, si bien cada caso de estudio es particular, ¿ha podido conocer fenómenos similares que hayan ocurrido en otras ciudades en las que sucedieron eventos que impactaron el territorio, como por ejemplo el terremoto de Armenia? Sí, de hecho, el proceso, digamos, el proceso investigativo se adentra en el terremoto de 1983, pero en el mismo contexto, digamos, en el mismo contexto departamental, fue muy importante encontrar cómo empezaron a reconfigurarse también algunos centros poblados pequeños del mismo departamento por lo que había nombrado, por la influencia de la violencia estructural que ha vivido el país. Ahora esto no ha venido pasando, pero en algún tiempo atrás era muy complejo, por ejemplo, vivir en una cabecera urbana cerca a la estación de policía, porque la estación de policía la atacaba la guerrilla y todo lo que estaba en el entorno inmediato se afectaba, parques, viviendas. Entonces, en menor escala, lo hemos visto aquí mismo en el departamento, cómo después de un fenómeno detonante empieza un proceso de reconfiguración de la ciudad, empieza un proceso incluso de cambio del paisaje en nuestro contexto. Y por supuesto, el ejemplo que pones de Armenia es muy importante y lo hemos tomado también como referencia, porque después de ese terremoto, la reconfiguración de la ciudad ha sido muy importante en muchos aspectos. Desde nuestro quehacer como arquitectos, también lo valoramos mucho en la recuperación, por ejemplo, del espacio público, algo que en nuestra ciudad se ha debilitado y que al contrario, por ejemplo, en Armenia lo vemos como un referente significativo. Creo que sí, hay otros ejemplos que son muy importantes, no solamente acá en el contexto regional, sino en el contexto nacional y que obviamente nos dan muchas luces de que es importante el hecho de poder reconfigurar esos espacios y brindar nuevos espacios por y para la gente. Bien, muchas gracias, profesor Sori. Terminamos entonces con la pregunta de David Martínez. ¿Considera usted que la manera en cómo se realizó la aceptación de asentamientos en Popayán podría implementarse con los asentamientos informales que hoy en día se vienen ubicando en Colombia con la comunidad migrante? Yo hablaba y también me sustentaba mucho estas posturas con algunos de los maestros, ¿cierto? Que han trabajado ampliamente este tema, como Carlos Torres, como la arquitecta Silvia Arango, el geógrafo Jorge Andrés Rivera. Y lo que sí es claro es que es una realidad de nuestras ciudades, es una realidad de la ciudad latinoamericana. Y el fenómeno y la necesidad de un hábitat llevaron a que surgiera este caso específico en la ciudad de Popayán. En su momento, también auspiciado porque se encontraban terrenos aptos para construir. Gran parte de ellos eran aptos para construir, porque eran haciendas muy grandes que ya no estaban produciendo como lo hacían históricamente. Entonces eran terrenos de los que conocemos acá en Colombia como lotes de engorde, que son los lotes que se dejan, se mantienen. Ante esta necesidad se ubican y aquí
voy a recurrir a un concepto utilizado por la maestra Gilma Mosquera cuando ella hace referencia en el estudio de la ciudad colombiana a que fueron tomas de hecho. Entonces le preguntaba yo, ¿y qué es eso de tomas de hecho? Porque yo le decía, eso fueron invasiones. Y ella me decía, no, un momento, eso fueron tomas de hecho. ¿Y cuál es la diferencia conceptual? En que eran unos terrenos que no estaban utilizados, pero que era una necesidad, y la necesidad de hábitat debe primar ante otro tipo de necesidades. No sé si realmente sea la manera como se debe atender, porque creo, como académico también creo que es muy importante el hecho de tener una articulación, ¿cierto?, entre la técnica que pueda existir desde los procesos de planeación, pero sí es muy importante poder escuchar también a los otros actores. Por eso ratificamos que uno de los conceptos fundamentales es el reconocimiento de la diversidad para los procesos que se puedan emprender. Bueno, profesor Sori, muchísimas gracias, no solo por la presentación, sino también por haber respondido de manera tan cuidadosa todas las preguntas. Con esto entonces daríamos por finalizada la primera sesión, la sesión inaugural de la cátedra DAC. Agradecer en primera medida al profesor Sori por su disposición y por esta excelente presentación, al profesor Pablo y a todo el equipo que en Brasil estamos trabajando de manera conjunta para que esta cátedra pues sea una realidad. Muchas gracias a los estudiantes que participaron, todas las preguntas supremamente interesantes. Las y los invitamos a la siguiente sesión de hoy en 8 días. Vamos a tener a Hanna Mesaros de Inglaterra y al profesor Rogério de Oliveira de Brasil. Esperamos contar con su participación. No sé, Agda, si quisieras agregar algo más. Sí. Graças, professor Sori, graças a todos que ficaram até o momento, aos alunos que contribuíram e elaboraram esse projeto, ao professor Everaldo, que está aqui, coordenador do curso, presente, ao marketing da Mauá, todos que colocaram de pé essa cátedra aqui no solo brasileiro, a todos os parceiros, né, parceiras novas, Regilene Sarzi, a Luísa, que está aqui, a nosso Media Lab BR está crescendo, não é, professor Cleomar? E assim, foi fantástica a fala. Muito obrigada, professor Sori. Graças. E espero todos na próxima semana que a gente fique juntos novamente, trocando essa vivência maravilhosa que está sendo, que se inicia hoje. Cleomar, você quer falar alguma coisa? Ele está aí? Estou. Sí, sí está por ahí. Professor, isso. Me gostaria de agradecer a Silvia e Águida pela coordenação desta sessão. Sori, muitíssimas graças. E agradecer à equipe aqui brasileira do Media Lab Brasil, professora Águida, professor Teófilo, professor Antenor, professora Suzete Venturelli, Luísa Paraguai, Hermes Renato, Regilene, Renan, e em especial a equipe do Instituto Mauá de Tecnologia, que uma vez mais acolhe o nosso ciclo da cátedra. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en 8 días. Perfecto. Gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias. Silvia, deu início. Querida, un abrazo muy grande. Para los chicos de pregrado, por favor, vamos a descansar 10 minutos y continuamos en el enlace que hemos venido trabajando. Un abrazo a todos. El enlace de los certificados. La asistencia, sí, para quienes quieran certificados. Eles preencheram formas, isso, perfeito. Até mais a todos.